Iniciamos la diplomatura con una charla de Santiago Donel, el brillante periodista, hablando sobre las mujeres de la familia Macri. La idea es preguntarnos cuál es el rol de género de las mujeres en espacios de poder. Si en espacios de poder se respeta la equidad de género, si se respetan las leyes, si no se respetan, cuál es el manejo económico que se hace de los vínculos familiares en espacios no solamente de poder, sino de familias con muchos recursos económicos. Capitalismo de exclusión, mujeres y movimientos populares a cargo de Juan Grabois. Juan Grabois tiene mucha experiencia con el proyecto Artigas y la pregunta ahí es si el capitalismo incluye o excluye a las mujeres. ¿Qué pasa con los movimientos populares y qué pasa con los movimientos de mujeres, con las mujeres dentro de los movimientos populares, para ver si hay realmente chances de acceder a la propiedad, acceder a los bienes y acceder a los derechos constitucionales, del bloque constitucional de derechos humanos en cuanto a capacidad económica, o si hay violencia económica y por qué. Diana Mafía va a hablar de el cuerpo de las mujeres como propiedad. Históricamente las mujeres hemos sido objetos intercambiables. Esto lo podemos estudiar en antropología desde el comienzo de la humanidad hasta ahora. Y nuestro cuerpo ha sido esto, una propiedad de alguien que ha rendido distintos beneficios o que ha dado distintos beneficios a los hombres fundamentalmente, a las mujeres bastante poco, ya sea por nuestra capacidad de reproducción, ya sea por nuestra capacidad de formar alianzas con otras familias o con otras tribus, depende de los momentos históricos. Entonces, ¿qué es esto de que nuestros cuerpos son propiedad? ¿Y propiedad de quiénes? Enrique Stola, un psiquiatra fantástico, va a hablar de las masculinidades depredadoras y de la violencia económica. Depredar es saquear, violentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas masculinidades que depredan, que saquean cuerpos, que saquean mujeres, que saquean posibilidades y en el mundo económico también? Una instancia muy interesante va a ser Marta Pena de Matsushita. Marta Pena de Matsushita es una politóloga argentina radicada en Japón, una mujer que ha hecho una carrera extraordinaria en Japón y que nos va a hablar de la ignorancia, el silencio y la realidad, la violencia económica de género en Japón, ¿no? La idea de esto es desidealizar las sociedades con más recursos económicos, las sociedades del primer mundo, y ver que allí también hay violencia económica. Y sacar del lugar de la idealización todas estas situaciones para mostrar qué pasa en realidad y cómo se somete a la mujer en sociedades del primer mundo muy avanzadas, con muchos recursos económicos. Dolores Echeverre va a hablar del sistema de justicia, los abogados y las mujeres en contextos de violencia económica. Bueno, Dolores es famosa por su lucha, por tener acceso a los bienes del sucesorio que legítimamente le corresponden. ¿Cuál ha sido su experiencia con los abogados? ¿Cuál ha sido su experiencia con el sistema judicial? ¿Hasta qué punto es posible para una mujer utilizar el sistema judicial para ser efectivamente defendida? ¿Hasta qué punto los abogados defienden o no defienden? Es un caso muy interesante porque a ella se le asocia mucho a un espacio de riqueza, de hecho es muy importante el sucesorio, pero lo que ha permitido el caso de Dolores Echeverre es mostrar fundamentalmente que lo que le pasa a ella le pasa a una mujer de cualquier sector social, que este no es un problema de ricos, que siempre que hay un sucesorio hay intereses, hay abogados que no se comportan correctamente, hay un sistema judicial que generalmente es patriarcal. A continuación de Dolores Echeverre
va a hablar Lía Piñeiro Barbosa, que es una socióloga, sobre mujeres campesinas y de pueblos originarios y acceso a la tierra. ¿Es cierto que las mujeres que trabajan en el campo tienen acceso a la propiedad de la tierra? ¿Es cierto que las mujeres de los pueblos originarios tienen acceso a la propiedad de la tierra? ¿Tienen igual acceso que los hombres? ¿No lo tienen? ¿Qué sucede con esto? Lía es una mujer con muchísima formación, pero además tiene mucha experiencia de campo en Latinoamérica. Y este tema es un tema en el que en la Argentina estamos muy rezagados. Recién estamos empezando a hablar de mujeres campesinas y de mujeres de pueblos originarios y acceso a la tierra, y se habla como en lugares muy acotados. Gabriela Cantores, que es psicóloga, y yo vamos a hablar de empresas de familia, el lugar de la mujer en una empresa de familia y la violencia intrafamiliar. Esto es muy interesante porque cuando estamos hablando de empresas de familia, no estamos pensando solamente en las grandes empresas o en las grandes fábricas o en los grandes emprendimientos, sino en el kiosquito. Estamos pensando en el kiosco familiar, en la verdulería familiar, en los espacios en donde grupalmente la familia inicia un proyecto económico. ¿Qué pasa cuando en una familia que tiene esta idea de la economía, que es la empresa de familia, se nace mujer y no se nace hombre? Todos los hermanos tienen derecho a los mismos bienes. Mamá tiene el mismo derecho que papá, aunque trabaje de la misma forma. Bueno, esto va a ir desde, digamos, esto atraviesa a todo tipo de emprendimiento familiar, sea macro o sea micro, no nos interesa. A continuación, desde Paraguay, una feminista muy importante en Latinoamérica, que es Carmen Colazo, nos va a hablar de divorcio y violencia económica. ¿Es tan fácil para las mujeres divorciarnos? ¿Nos divorciamos de la misma manera? ¿Accedemos a las mismas bienes? Nuestro tránsito en la vida conyugal nos asegura que esto va a ser de esa misma manera, o a través de nuestra vida conyugal se hacen una serie de concesiones que hacen que finalmente no podamos acceder a aquello que nos corresponde legalmente. Bueno, esta es una de las preguntas o de las tantas preguntas que se va a hacer Carmen Colazo y sobre las que vamos a hablar. La queridísima Marisa Herrera, doctora en Derecho, especialista en familia, una renombrada jurista nacional, nos va a hablar sobre sucesiones y violencia económica. Nuevamente los mismos problemas. ¿Es lo mismo ser mujer y heredar o no? Esto también va a tener un poco de contacto, puntos de contacto con la primera exposición de Santiago O'Donnell, donde justamente van a aparecer que ser mujer no es lo mismo, haber nacido dentro o fuera del matrimonio no es lo mismo, haber obtenido la filiación por un juicio no es lo mismo que haber nacido dentro de algún sistema familiar, y que el acceso a los bienes sucesorios no es lo mismo, nunca es lo mismo si se es hombre o si se es mujer. El queridísimo profesor Andrés Rossetti, titular de Derecho Constitucional, nos va a hablar de derecho, el derecho en abstracto, los derechos y la violencia económica con perspectiva de género, para darnos una macro mirada constitucional sobre aquello a lo que tenemos derecho y a lo que no tenemos derecho, y a la posibilidad real de acceso a el ejercicio de cosas tan elementales como las que dice la Convención de Eliminación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, y que forma parte del bloque constitucional de derechos humanos. Tenemos un constitucionalista de primer orden hablándonos de esto. Finalmente, Gustavo Díaz Fernández desde Tucumán y Matías Kraksik desde Canadá nos van a hablar de la violencia económica en la comunidad LGTTIBQ y más, lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, bisexuales, queers y más, para ver qué pasa con la violencia económica en estos sectores, que es algo de lo que no se habla. Se suele contar que las personas de la comunidad trans, por ejemplo, suelen morir entre los 35 y 40 años porque no tienen acceso a la familia, porque son excluidos de su familia, son excluidos de la educación, son excluidos de los sistemas de justicia, pero también son excluidos del acceso al trabajo. El acceso al trabajo no es una posibilidad para ellos. Y particularmente Martín está trabajando el problema del acceso de la violencia económica
en la tercera edad. ¿Qué pasa con los mayores adultos que provienen de la diversidad sexual? Estos serían los grandes ejes de la diplomatura. A continuación se van a dar seminarios. Un seminario sobre el abordaje psicológico de la violencia económica que va a estar a cargo de María Laura Alessandrini y de Gabriela Cantore, dos psicólogas de primer nivel, porque estas cuestiones matan, porque estas cuestiones enferman, porque estas cuestiones generan problemas de salud, porque estas cuestiones generan trastornos emocionales de ansiedad, de distintas características que no permiten tener una buena calidad de vida. Y sobre esto, tanto Laura Alessandrini como Gabriela Cantore van a dar talleres, o van a dar un taller importante para que las mujeres que estén pasando por esta situación tengan elementos para que sepan cómo superar estas instancias o transitarlas de la mejor forma posible. Va a haber un seminario de casos que va a dar Nicolás Coca, Marcela Bodoira y María Julia Oberti. Nicolás Coca es un constitucionalista brillante, María Julia Oberti y Marcela Bodoira son miembros voluntarios de la Fundación que se van a encargar de trabajar casos jurisprudenciales. Va a haber un taller de metodología dictado por Ana Richter, que es una metodóloga argentino-alemana brillante, que va a ayudar a quienes quieran hacer su trabajo final teórico, les va a explicar los pasos metodológicos para hacerlo. Y va a haber un taller sobre ideas proyecto a cargo de Graciela Brizuela y Luis Daniel Hoxman. Graciela Brizuela fue la fundadora del CAIM, de la primer albergue que tuvo Córdoba, una directora de violencia en contra de la mujer brillante, miembro de Amnistía Internacional, mujer sobresaliente de Amnistía Internacional, y con mucha experiencia de campo, y a su vez Luis Daniel Hoxman, un investigador de primer nivel de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de Villa María, que junto a su equipo van a ayudar a quienes, habiendo transitado la diplomatura, quieran hacer una idea proyecto que sirva para mejorar su situación o para desterrar su situación de violencia económica que estén viviendo en la actualidad.